Un saludo para todos ustedes, docentes beneficiarios del convenio 1228. Hoy día nos convoca el hecho de revisar nuestra ficha de proyecto de aula. Bienvenidos entonces a nuestro recorrido. Este solo será el inicio de algunos encuentros que tendremos a través del proyecto de aula. Tendremos entonces el diseño para nuestra sesión de hoy. Muchas gracias. Iniciamos entonces. Muy buenos días. Hoy nos encontramos para revisar nuestro proyecto de aula. Entramos a la etapa de diseño. ¿En qué consiste el diseño del proyecto de aula? Es la etapa de planeación del proyecto. Incluye los siguientes elementos. La identificación del problema, es decir, la situación que aqueja a la comunidad educativa. Un problema puede responder a las necesidades particulares del entorno en el que se encuentra inmersa la institución, es decir, el contexto. Las características propias de sus estudiantes, cognitivas, socioeconómicas, culturales y motivacionales, y de la institución misma, el número de estudiantes por grupo, infraestructura, recursos, etc. ¿Cómo identificamos un problema? Es una pregunta que siempre nos aqueja. En el día de hoy vamos a trabajar esta parte. Elaborar un proyecto requiere identificar una situación que aqueja a la comunidad educativa. Por ejemplo, la participación de los padres en la escuela, para lo cual se diseña un proyecto cuyo objetivo es analizar y modificar la situación. Hay que determinar, por ejemplo, las razones por las cuales los padres no participan y generar actividades que les permitan participar. Entonces tendremos primero una etapa de búsqueda de información en la que trataremos de identificar un método con el cual identificar las razones por las cuales los padres de familia no participan suficientemente en la escuela y cuáles son las, actividades que plantearemos para solucionarlo. Esta es una situación que aqueja directamente al aula y que podemos desarrollar de manera transversal a través de varias asignaturas, como en el caso, por ejemplo, de los docentes que están en primaria, o que podemos solucionar a través de solamente la asignatura de lenguaje. Podríamos, por ejemplo, realizar cartas para motivar a los padres de familia para que participen un poco más en la escuela y generar actividades que permitan hacerlo. Además, generar a través de la clase de lenguaje todos los textos que se requieren para esa motivación. Esto es solo un ejemplo. Para identificar el problema conviene tener en cuenta los siguientes aspectos. La significación o significatividad psicológica del problema. La temática seleccionada ha de resultar interesante para los niños. Sin embargo, es importante aclarar que no basta con esto. Además, ha de ser una problemática significativa desde el punto de vista cognitivo. Esto es, que el niño pueda comprenderla y abordarla, porque está al alcance de sus posibilidades intelectuales. Por lo tanto, que sea significativa desde el punto de vista cognitivo y afectivo. Además, requerimos que tenga una significatividad institucional, que la problemática impacte los diferentes ámbitos de la institución. Estos problemas pueden ser fuertes para los proyectos una vez que a la vez que resultan interesantes y significativos para los niños, pueden ayudar a mejorar los problemas de la propia institución. Significación social de la problemática. Es importante atender a este aspecto de manera tal que el problema que se seleccione tenga algún valor social destacado. Esto es, que permita la construcción de conocimientos sociales significativos. Es decir, que después de la experiencia el estudiante se sienta comprometido con su comunidad y además con las soluciones a problemas reales. Actualidad y repercusión del problema. Cuando hay una determinada situación social, política, religiosa o económica
que por diferentes motivos produce un gran impacto en la comunidad, puede ser utilizada como fuente de un problema para alcanzar a construir un proyecto cuyo valor estará dado, entre otros motivos, por la actualidad del problema. Dificultades advertidas en el aula. Esta es, digamos, la situación más recurrente que genera problemas para proyectos de aula. ¿Qué situaciones tenemos nosotros en el aula que generan dificultades? Por ejemplo, desinterés de los alumnos por la lectura, para la escritura, situaciones de dificultad para leer imágenes, y los proyectos que se diseñan tendrán como objetivo atender esta problemática puntual. Para ello, se puede proponer la organización, por ejemplo, de una feria de libros escritos por niños, una biblioteca ambulante construida por contextos aportados por todos, una revista de la escuela, todas estas herramientas de manera digital. La creación, por ejemplo, de un periódico digital o una revista digital que permita cohesionar toda la comunidad educativa a través de la publicación, gestionada, por ejemplo, con páginas gratuitas, donde lo único que hay que invertir es un poco de esfuerzo. Otro aspecto que es muy importante en la determinación del problema son las posibilidades de articulación con otras áreas. Es decir, sobre todo para los docentes de primaria o para que nosotros seamos líderes en nuestras comunidades educativas buscando proyectos transversales que solucionen problemáticas reales de la comunidad. La articulación de un problema, las posibilidades de articulación con otras áreas pueden darnos la posibilidad de un proyecto de aula transversal. ¿Cuáles son las ventajas? Podemos lograr en el sentido de enriquecer el proyecto con diferentes miradas. Y nos remite al trabajo interdisciplinario. Los objetivos. Los objetivos son las metas, los alcances que tiene nuestro proyecto de aula. Se determinan con relación a las competencias necesarias para desarrollar el proyecto, pero sin olvidar los lineamientos y estándares curriculares institucionales, es decir, los que nos dicta el Ministerio de Educación y el PEI. Los objetivos son metas concretas que se identifican a través de verbos en infinitivo. Por ejemplo, podemos tener un proyecto de aula que se encarga de determinar, entonces tenemos objetivo, determinar cuál es la participación de la mujer en política, cuál es la participación de los padres en la escuela. Entonces sería un objetivo en infinitivo lo que guiaría mis objetivos en el proyecto de aula, un verbo en infinitivo. La definición de los objetivos que nos proponemos con el proyecto deben estar claramente formulados. No se espera una larga lista, sino uno o dos objetivos que se espera cumplir y que en realidad podamos hacerlo. Por eso es necesario restringir el tema lo suficiente para que nuestro proyecto sea alcanzable. Recordemos que el tiempo que tenemos para el desarrollo del proyecto dentro del convenio 1228 va a ser apenas de 2 a 4 meses, con la idea de que logremos hacer todas las etapas, es decir, llegar hasta la etapa de seguimiento. Okay. En cualquier caso, los objetivos habrán de estar formulados en términos de resultados a los que se espera llegar y de procesos que se deberán realizar para su cumplimiento. Pasemos ahora a la determinación del enfoque. Esto quiere decir que ya hemos pasado nuestro hecho problemático y los objetivos. Tendremos los objetivos generales, que es el fin último que quiere encontrar nuestro proyecto, y unos objetivos específicos que se representarán como pasos para llegar
al objetivo general. Además, tenemos el enfoque epistémico. ¿En qué consiste el enfoque epistémico? Según nuestra guía del Convenio 1228, la determinación del enfoque epistémico consiste en precisar la teoría, el método e instrumentos que va a guiar y fundamentar teóricamente el PA, así como el enfoque y modelo pedagógico que debe estar en relación con el PEI de la institución educativa donde se desarrollará. El enfoque epistémico tiene una relación directa con las teorías que seleccionamos para hacer fundamentación ideológica y teórica de nuestro proyecto. Autores, circunstancias anteriores, experiencias anteriores, proyectos realizados en otras instituciones, es decir, el enfoque epistémico incluye una revisión de antecedentes, incluye una determinación de una posición ideológica hacia la que queremos llegar con nuestro proyecto. No olvidemos que una posición ideológica es un pensamiento que subyace a cualquier texto. Cualquier texto está determinado ideológicamente a través de cualquiera de los tipos de ideología. Recordemos que no solo existe la ideología política, por ejemplo, de izquierda o derecha, sino que tenemos múltiples ideologías, por ejemplo, de género, sociales, étnicas, etc. La determinación del enfoque epistémico es un ejercicio que debemos elaborar como un proceso de reflexión en documentos revisados. Tiempo de duración del proyecto. En general, el tiempo está determinado por la solución al problema. Van a haber proyectos que puedan estar elaborados en un solo momento del proyecto o que puedan exceder incluso a otros momentos. Así, por ejemplo, un proyecto de educación vial puede que se realice solo una vez o puede que se considere pertinente reiterarlo todos los años en un determinado grado o ciclo y pase a formar entonces parte del currículo institucional. Caso, por ejemplo, del proyecto de educación sexual que es transversal y que debe ser observado de manera permanente. El tiempo está dado dentro de nuestro formato por secuencias didácticas. Una secuencia didáctica son todas las actividades que voy a desarrollar por sesión de clase. Entonces, lo ideal es que yo determine esa duración por sesiones de clase. ¿Cuántas horas tengo semanal de esa asignatura en este grado? ¿Cuántas son las horas que puedo dedicar para el proyecto de aula? Recordemos que no van a desplazar los contenidos teóricos, ya que el proyecto de aula debe ir estructurado con abordar esos contenidos para cada periodo y con, digamos, los diferentes estándares que han estado previamente establecidos por las instituciones encargadas. El tiempo entonces va a ser determinado en total y por secuencias didácticas. En nuestro formato vamos entonces a ubicar el tiempo total y el tiempo por secuencias didácticas. Por ejemplo, si nuestro proyecto de aula va a durar una totalidad de 2 meses y yo tengo determinado una sesión por semana, entonces voy a tener 8 semanas correspondientes a 8 semanas de duración del proyecto. No necesariamente el proyecto debe durar igual que las sesiones de clase o las secuencias didácticas, la aplicación
de las actividades dentro del aula con los estudiantes. Puede ser que una etapa incluya este proceso de formación y el proyecto se exceda de las sesiones de clase también y que luego, digamos, se pueda determinar una variabilidad o diferencia entre las dos cifras. Sin embargo, quiero que entendamos que dentro de nuestro formato debemos presentar un tiempo total y un número de sesiones determinadas por secuencias didácticas. Muy bien. Vamos entonces ahora con la metodología. Identificación de metodología y seguimiento del proyecto. Se debe realizar una secuencia de actividades de acuerdo al formato anexo con cronograma, es decir, la planeación en secuencias didácticas que se pondrán en acción en la etapa de ejecución. Su duración está determinada por sesiones de clase y acciones necesarias para alcanzar las competencias o metas propuestas. Debe ser coherente con los objetivos del proyecto de aula, los lineamientos, estándares y contenidos curriculares para el grado que cursa el estudiante y el PEI. De manera general vamos a indicar en esta parte del formato cuál es la metodología de acuerdo a la cual voy a llevar mi proyecto. Muy bien, la metodología de nuestro proyecto de aula describe los pasos que vamos a requerir en el desarrollo del proyecto de aula. Estos incluyen las actividades de aprendizaje que vamos a realizar, es decir, las OVAs. ¿Cuántas OVAs elaboraremos? ¿Cuántas sesiones de clase realizaremos? ¿A qué se dedicará cada uno de estos objetos virtuales? ¿Qué tiempo requeriremos para el desarrollo de cada una de las actividades? Digamos propiamente la estructura mediante la cual vamos a realizar nuestro proyecto de aula. Debe ser en esta ficha muy resumido y conciso. Debemos continuar con la determinación de los productos a corto, mediano y largo plazo. Volvamos a nuestro formato. Los productos esperados. Hay un producto final que es la solución del problema. Sin embargo, la solución del problema puede estar dada o debe estar dada en algo concreto. Si yo lo que quiero es la participación de los padres en las actividades del colegio, puede ser el producto final una feria en la cual los padres presentan diferentes posibilidades de participación o donde les permitimos la participación, por ejemplo, en la organización de la feria. Un producto puede ser una cosa concreta, un libro, una revista, o puede ser un evento, o puede ser simplemente una solución. Entonces, será la descripción de unos pasos a seguir con el objetivo de salvar la problemática. Finalmente, debemos determinar que estos productos sean a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, si nosotros queremos realizar un proyecto de aula que dura 6 meses y como nuestro convenio 1228 no nos puede colaborar con la asesoría para 6 meses, sino solo para 2, entonces puedo determinar primeros digamos, productos a 2 meses, que serían los productos a corto plazo. Habrían otros productos a 4 meses y otros productos a 6 meses, llamados entonces a medianos los segundos y a largo plazo los terceros. Finalmente, estaría la estrategia de seguimiento. ¿En qué consiste la estrategia de seguimiento? ¿Cómo voy yo a revisar que todo mi proyecto se dé adecuadamente? Miremos nuestro proyecto de aula del convenio. Esta etapa de seguimiento
En la etapa de metodología estamos describiendo toda la etapa de ejecución y en la etapa de seguimiento estaríamos describiendo el proceso de control que vamos a seguir de nuestro proyecto de aula. Resulta que en la práctica los proyectos de aula van a requerir situaciones adicionales a las que teníamos planeadas. El hacer un proceso de control en nuestro proyecto de aula nos va a permitir determinar qué cosas son necesarias cambiar y ir realizando los ajustes en la marcha relacionadas con las condiciones reales de ejecución. Por tal razón, es muy importante que llevemos un diario de campo en la elaboración de nuestro proyecto de aula y en la aplicación y ejecución del mismo. Este diario de campo puede ser escrito en físico, en un archivo digital, en grabación de audio o video con la narración de las actividades y, ojo, muy importante, las observaciones derivadas. Si no están las observaciones, apenas constituye ser una agenda. Con las observaciones se convierte en un diario de campo valioso en un proceso posterior de descripción de mi experiencia y en un proceso inclusive más profundo de investigación que pueda motivar mi proyecto de aula. Esta etapa incluye también el proceso de evaluación, no solamente el seguimiento es cómo lo voy digamos, controlar, sino cómo lo voy a evaluar. Esto ocurre al finalizar. Entonces, ¿cuáles van a ser los procesos de evaluación de mi proyecto? No confundamos los procesos de evaluación de todo el proyecto con los procesos de evaluación que deben seguirse en las secuencias didácticas. Para el día de hoy, solo queremos llenar nuestra ficha de proyecto de aula. Será nuestra bitácora para trabajar de ahora en adelante. Esta ficha puede cambiar en la marcha, porque la idea es que guíe mi trabajo adicional. Tendremos otras 2 sesiones de proyecto de aula antes de la implementación. Por lo cual, entonces, tendremos otros espacios para desarrollar muy bien las actividades didácticas y generar procesos de evaluación de los contenidos que aborden los procesos didácticos. Esta etapa de evaluación del proceso del proyecto se refiere únicamente al proyecto en general, es decir, la evaluación de los resultados del proyecto, la consecución del objetivo general del proyecto. Entonces, no de las actividades de los estudiantes. Además del proceso de evaluación, se requiere también un proceso de socialización, ya que el PA es de alguna manera una investigación y requiere una difusión de los resultados. Un buen diseño de proyecto de aula consigue solucionar una problemática local o por lo menos propone posibles caminos en busca de la solución. Por tanto, deben ser presentados a la comunidad afectada con el fin de buscar su implementación. Dicha difusión puede ser a través de un evento académico, un seminario o un artículo publicado en una revista o medio de comunicación académico. En el caso en el que el PA tenga productos físicos y concretos, pueden ser expuestos en una feria de dichos productos. Y lo ideal es hacer un video y publicarlo en alguna dimensión del hipermedia. Por ejemplo, construir un blog, participar de algunos concursos o la posibilidad incluso de convertir nuestro proyecto de aula en una experiencia significativa de la ruta del saber hacer, que es una muy buena forma de difusión nacional y que además logra la mirada de diversas instancias gubernamentales para nuestras regiones. La participación en una experiencia significativa solamente se puede aspirar a través de
la estructura de un proyecto de aula que dure mínimo un año lectivo y que tenga un documento teórico que lo sustente. Para no olvidar, nuestra sola ficha no va a ser suficiente. Finalmente, requerimos la firma del docente y de un representante de la municipalidad, llámese alcalde o secretario de educación municipal. Esta firma debe ser conseguida lo antes posible por al menos uno de los docentes del grupo. Finalmente, debe ser entregada a su respectivo tutor para que su proyecto de aula quede debidamente inscrito. Por el día de hoy, para tener una primera base de datos de nuestros proyectos de aula del convenio 1228, Programa Integral de Uso Sistemático de las Tabletas como herramienta de mediación en el desarrollo de competencias del lenguaje, realizaremos esta entrega en formato digital y esperaremos que esté en físico. Muchas gracias, docentes beneficiarios del convenio 1228. Recuerden que les acompañó Yadire Sierra, lingüista, asesora teórica pedagógica del proyecto 1228. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.